Hola, buen día. Continuando con los ejemplos correspondientes a esta semana en Microsoft Excel, vamos a estudiar cómo realizar gráficos de un determinado conjunto de datos. Entonces, para el caso, tenemos a partir del ejemplo número 2, en donde habíamos calculado cuánto dinero iba a ahorrar doña María durante el año 2019. Vamos a aprovechar este ejemplo para eh, utilizarlo en el tema de gráficos. Entonces, el objetivo de los gráficos es ver de una manera visual los datos que se obtienen o que se muestran en una determinada tabla. De esta forma es más fácil identificar, por ejemplo, en el caso específico de los gastos de doña María, identificar en qué meses gastó más y en qué meses gastó menos. Entonces, de esta manera es más fácil ver en un conjunto de datos aquellos puntos máximos y puntos mínimos y ver una tendencia en esos datos que se proporcionen en el ejercicio. En este caso, la tendencia que vamos a ver es los gastos de doña María. Vamos a ver si aumentan a lo largo del tiempo, si se mantienen constantes o si disminuyen o si muestran alguna tendencia. Y de esta forma vamos a poder saber en qué mes doña María gastó menos dinero y en qué mes gastó más dinero. Algo que también se ve reflejado en los ahorros de doña María. Entonces, para poder trabajar con gráficos, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar aquellos datos que queremos que se vean en el gráfico. En este caso tenemos varios datos. Tenemos los ingresos, tenemos los gastos y tenemos el saldo total de doña María a fin de mes. Lo que nos están pidiendo es elaborar un gráfico de los gastos de doña María. Por lo tanto, sabemos que los datos que vamos a necesitar son estos datos que vemos por acá. Y además nos dice durante los meses de enero a diciembre del año 2019. Significa que vamos a necesitar los datos de los gastos y además los datos de los meses, es decir, los nombres de los meses. Por lo tanto, vamos a seleccionar ambos datos, tanto los gastos como la fila que contiene los nombres de los meses. Para poder seleccionar datos que no se encuentran en una misma fila, lo que hacemos es seleccionar los datos de una de las filas y en el teclado vamos a presionar la tecla Control. La tecla Control aparece CTRL y es la última tecla que se encuentra ubicado en la esquina inferior izquierda del teclado. Es la última tecla que vemos al lado izquierdo. Entonces, una vez que hemos seleccionado todos los gastos, presiono la tecla Control y procedemos a seleccionar los meses que necesitamos. Luego soltamos el botón primario del mouse y vemos que nuestros datos, los datos que necesitamos en el gráfico, ya están seleccionados. Luego, para poder trabajar con gráficos, buscamos la pestaña que se llama Insertar. En esta pestaña hay una sección de gráficos. Entonces, dependiendo el tipo de gráfico que usted quiera trabajar o que le pidan trabajar o que sea conveniente trabajar para realizar determinado gráfico,
Entonces, así usted va a tener varias opciones. Tenemos los gráficos de barras que nos muestran los resultados de esta manera, como vemos. Los gráficos de líneas que nos muestran que tenemos diferentes opciones y lo que hace es mostrarnos una línea a lo largo del tiempo, como podemos ver en la vista previa del gráfico. Y así tenemos diferentes líneas, podemos ver con marcadores para cada uno de los meses, etcétera. También tenemos el gráfico de pastel o circular, que lo que hace es mostrarnos los datos de esta manera. Para este caso específico, que necesitamos ver una tendencia en las cantidades, podríamos utilizar ya sea el gráfico de barras o el gráfico de líneas. Y de hecho que cuando hablamos de tendencia, el gráfico de líneas es el preferido para este tipo de datos. Por lo tanto, para este ejemplo vamos a utilizar el gráfico de líneas. Y para poder identificar los meses, seleccionaremos línea con marcadores, ya que esta línea con marcadores permite usar para mostrar tendencias en el tiempo, por ejemplo, años, meses, días o por categorías. Y en este caso que estamos trabajando con meses, resulta muy útil para ver esa tendencia en el tiempo. Entonces seleccionamos con un clic primario y vemos que ya nos aparece el gráfico. Entonces vemos que de enero, febrero hasta diciembre tenemos la cantidad que doña María gastó en ese periodo de tiempo, en ese mes. Hay una forma de ver los gastos en cada uno de los marcadores que podemos ver por mes, para lo cual lo que hacemos es seleccionar la línea de tendencia. Entonces, con un clic primario nos ubicamos y vemos que ya está seleccionada. Luego, sobre esta misma línea, presionamos un clic secundario, clic derecho, y buscamos la opción que se llama agregar etiquetas de datos. Esta opción lo que nos va a permitir es ver los números que corresponde a cada uno de los marcadores. A cada puntito que vemos que corresponde a cada mes, vamos a ver cuánto gastó doña María en ese periodo de tiempo. Entonces seleccionamos agregar etiqueta de datos y vemos que ya nos aparecen esos números. De esta forma es más fácil ver esa tendencia y ver cuánto gastó doña María en determinado mes. Ya que los números nos aparecen de esta manera, que no es posible en la mayoría de los casos visualizarlos, lo que vamos a hacer es ampliar el tamaño del gráfico, para lo cual nos ubicamos en una de las esquinas. Si vemos, me ubiqué en la esquina inferior derecha y con un clic sostenido vamos a agrandar el tamaño del gráfico de esta manera. Así es más fácil ver los números de cada uno de los meses. El gráfico también se le puede agregar un título. Entonces, para cambiarle el nombre al título, lo que hacemos es seleccionarlo y borramos el texto que aparece con la tecla suprimir o con la tecla de borrar. ¿Y qué información nos muestra este gráfico? La información que nos muestra son los gastos de doña María de enero a diciembre en el año 2019. Entonces, ese puede ser un título para el gráfico. Gastos de doña María de enero a diciembre en el año 2019. Entonces, esta es la información que nos brinda el gráfico. Entonces, si a nosotros nos preguntan, ¿durante qué mes gastó menos dinero doña María?
Lo que tenemos que hacer es en la línea de tendencia ver cuál es el punto mínimo de esa línea. Y de esta manera vemos que a medida que aumenta o que subimos en estos datos, significa que Doña María gastó más dinero. Por esta razón, el punto mínimo de esta línea de tendencia nos indica en qué mes Doña María gastó menos dinero. Y vemos que para este caso, en el mes de enero, Doña María gastó 10.000 lempiras y es el punto mínimo del gráfico. Si vemos el segundo punto son 11.000 lempiras, el tercer punto son 11.500 lempiras. Significa que Doña María en el mes de enero gastó menos dinero que en los demás meses del año 2019. ¿Y en qué mes Doña María gastó más dinero? Tenemos que buscar el punto máximo de esta línea de tendencia. Si vemos, hubieron 2 meses, en el mes de mayo y en el mes de diciembre, que Doña María gastó 14.500 lempiras. Significa que en estos 2 meses, Doña María fueron los meses en los que gastó más dinero y por lo tanto los meses en los que ahorró menos, en los que pudo ahorrar menos dinero. Entonces, de esta forma se analizan los gráficos cuando hablamos de los gráficos de líneas. O en el caso de que tuviéramos barras, buscaríamos la barra de menor tamaño y las barras o la barra de mayor tamaño para darle la interpretación que se requiere. Los gráficos también se pueden personalizar y darles un formato específico. Para esto tenemos la opción cambiar colores para poder cambiar en este caso el color de la línea de tendencia y también para poder cambiar el estilo del gráfico. Tenemos esta barra de estilos. Entonces vemos que hay diferentes estilos en los que se pueden configurar los gráficos. Al igual que como si estuviéramos trabajando con Microsoft Word. En realidad, Microsoft Office tiene en todos sus programas esta funcionalidad de gráficos para poder analizar los datos de una manera más visual y más fácil de interpretar. Entonces, de esta manera, si en algún ejercicio o en alguna actividad, ya sea de su trabajo o a futuro, usted tiene una línea de tendencia de 1000 datos, es más fácil ver esos puntos mínimos y esos puntos máximos a que usted tenga los datos en una tabla. Entonces, es lo que hacen los gráficos, facilitar el trabajo al momento de analizar una determinada tabla. Entonces, vamos a dejar este estilo de gráfico que se ve muy bonito y el color lo podemos cambiar a anaranjado. Entonces, de esta manera se realiza un gráfico en Microsoft Excel.